Es un gozo estar aquí. Amén. Amén. Mi hermano se trata con unos tamalitos servidos de aquí del centro del país. Rajas con queso. A las 5 de la mañana, frigazo. Un arroz con leche. Lo sirves así, hirviendo, ya te lo sirvieron y ya estás a la tomate, ¿verdad? Tenemos mi amigo, así que estoy tratando de quitarle un poco lo formal. Guillermo es mi amigo. Su familia siempre para nosotros nos ha sido una bendición. Oímos de ti, oímos lo que pasa, oramos. Las veces que hemos venido lo disfrutamos mucho. Creemos que Dios tiene un don de gracia y de misericordia en tu vida. Las primeras veces llegábamos tarde, nos perdíamos. Llegábamos tarde y este hombre, en vez de que saliera con una cara así de cafetera, nos miraba y decía: ¿cómo están, hermanos? ¿Qué pasó? Todos que nos perdimos, hermanos. Bueno, pásenle, siéntense, ¿ya cenaron? No, pues es que venimos ahí. No, pásenle, y nos daban de cenar de lo que estaban bebiendo. Predicábamos. Algunas experiencias un poco frustrantes se han convertido en elementos de una amistad fuerte. Y de encontrar también el don detrás de el puesto, el ser humano detrás de la posición. Así que venir aquí es venir como amigos, sentirnos en casa. Y yo quiero pedirle que en esta hora usted deje que Dios le hable. Abra su corazón y permita que Dios cumpla todo lo que Él planeó hacer. ¿Está listo? Voltee con alguien, enséñale los dientes que traiga y dígale: me da gusto porque Dios va a hablar a tu corazón. ¿Está bien? Ok. Los cristianos, específicamente los que creemos en los milagros, al oír tantas veces que Dios siempre va a hacer algo, que Dios va a contestar de una manera sobrenatural, no siempre tenemos presente una faceta de Dios que no es la faceta del Dios de milagros, sino es la faceta del Dios que forma su carácter en nuestras vidas. Así que cuando nos hallamos que Dios no nos responde como nosotros anhelamos que nos responda, se genera en nuestros corazones un sentimiento de frustración que puede convertirse en un bache donde nuestra vida se queda estancada, algunas veces por días, otras veces por meses y muchas veces por años, en el que algo ocurre que detiene y limita este sentido de conquista que debe de haber en la iglesia, que frustra este carácter de guerreros, esta actitud violenta en el mundo espiritual, que hace que nosotros podamos tomar aquello que Dios nos ha llamado a conquistar. A veces resulta imposible seguir cuando las circunstancias se vuelven complicadas en nuestra vida. Cuando enfrentamos no una gripe, sino una enfermedad que dura años. Cuando nos encontramos enfrente de la muerte o de la viudez o del abandono. Y los cristianos, específicamente los pentecostales, no estamos preparados siempre para ver a Dios reaccionar de una manera en la que Él no hace algo milagroso, sino que simplemente, como cuando Lázaro murió, Él se mantiene a la distancia ante nuestros ojos y guarda silencio. Entonces los cristianos tenemos un concepto de Dios equivocado. Es el Dios que está obligado a responder a nuestras oraciones de acuerdo a nuestras expectativas. Y cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros encontramos que Dios no siempre responde como nosotros esperamos.
No sé si en la iglesia ponen los textos en pantalla, sí. Isaías 45:15 dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Hay un momento en el que nosotros no estamos siempre preparados para ver a Dios mostrar esta faceta, el Dios que no siempre responde como nosotros estamos esperando. La Biblia dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Así que hay cosas que nosotros no vamos a entender, pero que Dios va a permitir que sucedan. 1 Corintios 13:12, Pablo está diciendo, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, es decir, allá en la eternidad con Dios. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Es decir, vemos algo, pero no vemos el todo. Eclesiastés 11:5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer embarazada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y un pasaje que algunas veces conocemos más, Isaías 55:8, donde Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él es el Dios a quien no siempre podemos comprender en toda su dimensión. Y esto es fácil de explicar. Dios es eterno y nosotros tenemos una mente limitada, y muchas veces limitada a un poquito más por asunto de la percepción que en nuestra familia nosotros aprendimos a tener de la vida, o la percepción que nuestra cultura nos ofreció y con la cual miramos el mundo. Pero Dios es más grande que lo que tú piensas, es más grande que lo que tú entiendes, es más grande que tus esquemas mentales, es más grande que tus patrones, que tus medidas, es más grande que tu razonamiento. Y algunas veces nosotros, cuando nos encontramos con Dios, el Dios que es eterno y sobrenatural, y que va más allá de lo que nosotros podemos comprender, nos frustramos, porque entonces descubrimos que necesitamos una mayor estatura espiritual para poder seguirle. El Salmo 23, el salmista hablaba de Dios como su pastor, pero tenía presente lo siguiente, decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, él sabía que había momentos en que iba a estar oscuro y que parecería que no iba a amanecer. Pero dijo, tú estarás conmigo. Él no le decía a Dios que lo librara de ese valle, pero él sabía que en ese valle de sombra y de muerte, Dios estaría con él. Iglesia, yo vengo de un país, quizás el país de algunos de los que están aquí, que me ha tocado recorrerlo de norte a sur y de este a oeste, y predicar en iglesias, en las ciudades, iglesias pujantes, prósperas, iglesias que compran negocios y que construyen escuelas y universidades, pero también me ha tocado predicar en las montañas, donde los pastores tienen su ropa desgastada de tantos años de usar la misma camisa, y que cuando vienen a la reunión lo único que traen es una lámpara, y que les preguntas, ¿y usted cuánto tarda en llegar a su casa? Y dice 8 horas. ¿Y cómo se va? Pues me voy caminando. ¿Y dónde vive? Pues vivo detrás de ese cerro. Y cuando acaba la reunión agarran su lámpara y desaparecen en la oscuridad de la montaña.